Buenas tardes, bienvenidos a Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Hoy día es el primer domingo del mes de agosto del 2021 y como siempre estamos muy gozosos de entrar a sus hogares a través de este medio del Facebook, y después esto se quedará grabado ahí y podrán verlo cuantas veces quieran en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Aquí está la dirección para que ustedes puedan copiarse, que son muchas letras. Si llegamos a más de 100 suscriptores, podemos cambiar con algo mucho más corto, así dicen los de YouTube. Pero estamos aquí listos para predicar la palabra de Dios. La semana pasada, es decir, el mes pasado, en julio, terminamos nuestra serie Libres para, ¿no? Y ahora vamos a empezar, la próxima semana vamos a predicar el libro del profeta Ageo. Pero hoy día quiero compartir Romanos capítulo 13, porque creo que los tiempos ameritan compartir especialmente este capítulo 13 de la carta que Pablo escribe a la iglesia de Roma. ¿Cuál es nuestro contexto? Nosotros estamos viviendo ciertamente tiempos un poco complicados, no solo por el tema de la pandemia, del COVID y todo ese tema, sino también socialmente vivimos un tema muy complicado con el tema de las elecciones presidenciales, el tema de la primera vuelta y todo lo que pasó en la campaña, luego la segunda vuelta y todo lo que pasó en la campaña, y ahora tenemos un presidente que el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado, el señor Castillo. Pero en estos días todavía el tema político-social es inestable, con nombramientos muy cuestionados, con el tema de terrorismo y corrupción, y todo esto hace que vivamos creo que desanimados, desesperanzados, ¿no? Y también esta polarización entre izquierda, comunismo, socialismo, marxismo, democracia, terrorismo, división entre los que están a favor de un candidato, en contra de otro candidato. Y algo que a mí me preocupa mucho es este anti-fujimorismo, que en mi concepto despierta mucho odio, mucho rencor en mucha gente, en millones de personas de nuestro país. Y creo yo que mientras no se sane ese tema, el país va a seguir realmente mal, ¿no? Creo que honestamente nos hace mucha falta el concepto de perdón. De eso hablaremos quizás en otro momento. Pero nuestro contexto es muy complicado, y como iglesia, como pastor, como predicador de la palabra de Dios, amante de las Escrituras, creo que es pertinente compartir la palabra de Dios de tal manera que podamos sentir no solo esperanza, sino que a la vez junto con esa esperanza también nos rete a tomar ciertas actitudes que como cristianos tenemos que hacer. No estoy pensando en los que no son cristianos, estoy pensando específicamente en el rol que nosotros como creyentes, que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tenemos en nuestra sociedad. Y hacia ese lado quiero apuntarme esta tarde, ¿no? Entonces tengo esta pregunta: ¿cómo vivir cristianamente en tiempos difíciles? ¿Cómo vivir cristianamente en tiempos difíciles? Y quiero por lo menos dar 3 respuestas en base al capítulo 13 de la carta a los romanos. Pablo escribe esta carta a los romanos casi finalizando su tercer viaje, y escribe porque Pablo, entre muchas cosas, él quería introducirse, presentarse de manera formal a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma estaba en la capital del imperio, en Roma, de ahí la iglesia de Roma, ¿no? Y Pablo no había llegado a la iglesia en Roma, pero mucha gente conocía acerca de Pablo, lo que Pablo enseñaba. Entonces Pablo escribe esta carta con varios propósitos. Uno de ellos es que Pablo quería comenzar a evangelizar la zona
de Europa, ¿no? Hacia el lado de España, Portugal, esa zona, Pablo quería evangelizar. Ya había evangelizado la zona del Asia y Antioquía había sido su sede principal. Pero de Antioquía viajar hasta España, la distancia era muy larga, pero en el centro estaba Roma. Entonces quizás Pablo quería que Roma fuese su nuevo centro de operaciones para, a partir de Roma, ir hacia esta parte del mundo no evangelizado. Y entonces Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma, compuesta mayoritariamente, en el momento que Pablo escribe, por gentiles cristianos y minoritariamente también por judíos cristianos. Entonces Pablo escribe esta carta y es una carta muy, muy rica que todo creyente, que todo cristiano tendría que leerla detenidamente. Ahí está, en síntesis, el corazón del evangelio. La salvación por fe está allí en Romanos. También la pecaminosidad del hombre también está allí en Romanos. Los primeros 11 capítulos es, como dicen los teólogos, teología pura. Del capítulo 12 hacia el final, hacia el capítulo 16, es la praxis, la práctica de estos conceptos teológicos. En ese contexto, en el capítulo 13, yo quiero esta tarde centrarme, porque creo que allí podemos dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo vivir cristianamente en tiempos complicados? Y estos son tiempos complicados. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte siempre la honra y la gloria en las cosas que hacemos. Gracias, Señor, por utilizarme como heraldo de tu palabra, Señor. Te suplico que me ayudes a compartir tu palabra y solo tu palabra. Estamos viviendo tiempos complicados políticamente, socialmente, no solamente salud por el COVID, sino la situación de gobierno es muy inestable en estos momentos y necesitamos tu dirección. Oro al Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes, que mora en mí, que me ayude a compartir la palabra de Dios y solo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma corazones y nos mueve hacia actitudes que glorifican a Dios. Gracias, Señor, por lo que nos vas a compartir esta tarde y en tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Muy bien, entonces, como cada domingo les pido que traigan sus Biblias, 10 para las 5, ya deben tener su Biblia allí, y les pido que abran en el capítulo 13 de la carta que Pablo escribe a la iglesia de Roma. Vamos a leer primero todo el capítulo 13, no se asusten, son solo 14 versículos, y luego compartimos las enseñanzas que Dios tiene para nosotros esta tarde. La palabra de Dios dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los que de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que debáis. Al que impuestos, impuestos. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. La noche está avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con la armadura de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Esta es la palabra de Dios, capítulo 13 de la carta a los Romanos. Entonces, empezamos esta prédica lanzando esta pregunta: ¿cómo vivir cristianamente en tiempos complicados? Y lo primero que aprendemos en Romanos capítulo 13 para vivir cristianamente en medio de tiempos complicados es: sometámonos a los que nos gobiernan, o si queremos decir, sometiéndonos a los que nos gobiernan. ¿Cómo vivir cristianamente en tiempos complicados? En primer lugar, sometiéndonos a los que nos gobiernan. Fíjate, los primeros 7 versículos tiene que ver con este tema de someternos a los que nos gobiernan. Y en ese contexto, los que nos gobiernan podría ser, en primer lugar, la persona que personifica al Estado. En nuestro caso, el presidente de la República. Después podría ser, en nuestro distrito, el alcalde, ¿no? En nuestro centro laboral, nuestro jefe inmediato superior. En el hogar, los padres. ¿Qué más? En la universidad, en el salón de clase, el profesor, en la universidad, el rector de la universidad. Es decir, cada persona que tiene autoridad y que de una u otra forma nos gobierna. Por eso Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Ahora, cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, a los cristianos en Roma, el imperio que estaba allí en ese momento era el imperio romano, ¿no? Y no era un imperio democrático. Habían conquistado, eran conquistadores y habían conquistado todo el mundo conocido en ese momento, incluyendo a los judíos también. Entonces vivían bajo un imperio, eran hombres conquistados, ¿no? Pero Pablo le dice a los cristianos en Roma, capital del imperio, que tienen que someterse a todas las personas, a toda persona que tienen autoridad sobre ellos. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Pablo le dice a estos cristianos que se sometan a los que les gobiernan? Dice: porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Es decir, toda persona que tiene algún tipo de autoridad no es por mérito propio, no es porque los eligieron en urnas democráticas o porque el jefe le cayó bien. No, toda persona, según Romanos 13, que está gobernando, cualesquiera que sea el puesto que tiene esa autoridad porque Dios le ha dado esa autoridad, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen son por Dios constituidas. Por esa razón, nosotros tenemos que someternos a los que nos gobiernan, porque estas personas tienen autoridad delegada de parte de Dios. En nuestro caso, nos guste o no nos guste, hayamos votado por él o no, tenemos un presidente que personifica al Perú y hay que someternos a esta autoridad. Tenemos un Congreso que nos guste o no nos guste, con sus altas y sus bajas, con sus defectos y cualidades, pero son autoridad también y tenemos que someternos a estas autoridades. Es decir, tenemos que estar bajo su tutela, bajo su cuidado. Vamos a ver eso un poquito más adelante.
Versículo 2. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Por lo tanto, no sé, como cristiano, no tengo que resistirme a las autoridades, porque estas autoridades han sido puestas por Dios. Y si me estoy resistiendo a una autoridad, la cual está allí por voluntad de Dios, me estoy finalmente oponiendo o resistiendo a Dios, porque Dios le delegó esa autoridad. Ahora, tú estarás pensando, pero Sultano y Vengano es terrorista, y etcétera, etcétera, y Cerrón y todo lo demás. Es cierto. Pero también la palabra dice que nosotros tenemos que someternos a las autoridades, acá en Romanos, pero en Hechos capítulo 5, ahí leemos que cuando una autoridad va en contra de un mandato o en contra de las enseñanzas de Dios, tenemos que respetar a Dios y no a las autoridades. Esa es la excepción. Mientras no nos obliguen a hacer cosas en contra de la palabra de Dios, en contra de las enseñanzas de las Escrituras, nosotros como cristianos tenemos que someternos, porque esas autoridades están o han sido puestas por Dios. Y si nos resistimos a las autoridades, nos estamos resistiendo a Dios. Pues, versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta. Es decir, si uno se porta bien, si uno cumple las normas, no tendrías por qué temer a las autoridades, porque estás haciendo lo bueno, sino para el que hace el mal. Es decir, si ya alguien está yendo en contra de lo que establece la ley, y esto que establece la ley no va contra ningún mandamiento bíblico o no va contra las Escrituras, entonces estás haciendo lo malo, porque tendrías que someterte a esta autoridad, sino para el que hace el mal. Pregunta: ¿deseas pues no temer a la autoridad? Es decir, ¿tú deseas vivir sin temor a las autoridades? Respuesta: haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Sé un buen ciudadano, cumple con tus deberes cívicos, sé honesto, sé honrado, sé transparente, ¿no? Sométete a las autoridades que te gobiernan. Entonces, no tienes por qué temerle, sino más bien recibirás elogios de parte de ella. Verso 4. Pues es para ti un ministro de Dios para tu bien. Los servidores públicos, Dios los ha puesto para nuestro bien, para que sirvan a la nación, al Estado, a las personas de ahí, servidores públicos. Un ministro es un servidor público, que incluido el presidente, no todos los que tienen autoridad son servidores de Dios para nuestro bien, porque no en vano llevan la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Las autoridades están para premiar a los que actúan bien y castigar a los que actúan mal. Por eso que cuando alguien comete un delito, es tomado preso, juzgado, sentenciado, ¿no? O paga la culpa que le corresponda en relación al delito que ha cometido. Y para eso existen las leyes, las normas que regulan nuestra convivencia los unos con los otros. Entonces, estas leyes que regulan nuestra convivencia están dadas por las autoridades puestas por Dios. Si las cumplimos, vivimos tranquilos. Si no las cumplimos, vivimos a salto de mata pensando si me van a coger o no, porque hemos infringido una norma o una ley y por lo tanto merecemos un castigo. Versículo 5. Por tanto, es necesario someterse no solo, ojo, por razón del castigo, es decir, no me someto para que no me castiguen. Es una razón, pero no solo por esa razón, sino también por causa de la conciencia. ¿Cómo que por causa de la conciencia? Bueno, no tienes que someterte para que no te castiguen. Es una razón, por supuesto, válida. O sea, no quiero que me castiguen, cumplo las normas. Pero además, por causa de conciencia, como cristiano, yo sé distinguir entre el bien y el mal. Sé lo que está bien hecho y sé lo que está mal hecho. Por lo tanto, yo como cristiano tengo que vivir siempre haciendo lo correcto, por un tema de conciencia. Porque tengo la claridad para distinguir lo que está bien de lo que está mal. No puedo hacer adrede lo malo, no, porque eso es pecado. Tengo que actuar siempre de acuerdo a lo que es
correcto, a lo que mi conciencia me manda como que es correcto, porque tengo el Espíritu Santo que me da ese discernimiento. Verso 6. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagad todo lo que debáis. Al que impuestos, impuestos. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Tenemos que pagar, no tenemos que tener ningún tipo de deuda. Tenemos que cumplir con las autoridades, porque así lo establece la palabra de Dios, ¿no? Vamos a hablar de eso en el siguiente punto, pero para cerrar esta idea. Entonces, ¿cómo vivir cristianamente en tiempos complicados? En primer lugar, sometiéndome a las autoridades que nos gobiernan, porque están puestas por Dios allí para guiar nuestra vida de manera correcta, sin infringir lo malo, porque si infrinjo lo incorrecto, merezco castigo, salvo que las autoridades me lleven a hacer algo que va contra la palabra de Dios. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿cómo vivir cristianamente en tiempos complicados? En segundo lugar, amando a los que nos rodean. Fíjate, versículos del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento está, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora, ¿cómo vivir cristianamente en tiempos complicados? No solamente sometiéndonos a los que gobiernan, sino en segundo lugar, amando a la gente que me rodea. Es muy interesante cuando Pablo pone esto acá, dice, no debáis nada a nadie, porque en el versículo anterior dijo, paga todo, no debáis, paga tus impuestos, tus tributos, etc. No tengas ningún tipo de deuda. Pero, si alguna deuda deberías tener, es la deuda del amor. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. El tema del endeudamiento, el uso de tarjetas de crédito, vamos a tocarlo en otra prédica. Ahora quiero centrarme en este punto, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley? ¿No que estamos en tiempos de gracia y no en tiempos de la ley? Fíjate en el versículo 9. Por esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Aquí Pablo está mostrándonos los versículos que tienen que ver con nuestra relación los unos con los otros. No es nuestra relación con Dios, sino está enfatizando los mandamientos del decálogo que marcan nuestra relación del uno con el otro. Por eso habla de no cometer adulterio, de no matar, de no hurtar, de no robar, de no codiciar, etc. Y además dice, porque cualquier otro mandamiento, o sea, el resto de los mandamientos se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al Señor Jesús le quisieron poner los fariseos y maestros de la ley, quisieron poner una trampa. Le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento principal? Había más de 600 y pico de mandamientos, y con esa pregunta no era porque ellos querían saber cuál es el mandamiento más importante. Querían que Jesús se equivocara. Y Jesús no solo le dice el primero, sino le agrega el segundo. ¿No? Le dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Trae el mandamiento que está en Levítico y lo pone a ese nivel, como el segundo mandamiento más importante, porque el primero es amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Pero quién es mi prójimo? Más adelante le preguntan a Jesús, y Jesús cuenta la historia del buen samaritano. Mi prójimo, que sería prédica para otro momento, mi prójimo es el que está cerca a mí. La gente que me rodea es mi prójimo. Y aquí nos dice entonces que como cristianos tenemos que amar a la gente que nos rodea, porque en amar al prójimo se sintetiza la ley. Estamos cumpliendo la ley, porque Jesús resumió la ley en amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si amo a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, yo estoy cumpliendo la ley. Y es lo que dice aquí Pablo en Romanos. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley.
Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Ama a tu prójimo. Ama al que está cerca de ti. Si eres esposo, a tu esposa y a tus hijos. Si eres hijo, a tus padres. Si eres trabajador, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, al que vive en el segundo piso, en el tercer piso, al costado, a la derecha, al frente. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Y duele tanto ver tanto odio en las redes sociales contra Castillo, contra Keiko, contra Sultano, contra Vengano. O sea, si eso sale de tus labios, es porque tu corazón está contaminado por el odio, el rencor, el resentimiento. Y eso hay que sacar del corazón, sobre todo si eres cristiano. Un cristiano no puede tener un corazón contaminado por el odio, por el no saber perdonar, por el no dar segundas oportunidades, por el no promover la reivindicación. Eso no es propio del cristiano. Porque si no fuera porque Dios te perdonó y me perdonó nuestros pecados, mis pecados, hoy estaríamos condenados en el infierno. Pero nosotros juzgamos con mucha ligereza. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Y los romanos no eran pues buenísimas personas. Pero Pablo le dice, ama a tu prójimo, ¿no? No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Verso 10. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Ama a tu prójimo. No importa si es chinchoso, cargoso, no importa, ámalo, porque Dios te ama a ti. Y finalmente, ¿cómo vivir cristianamente en tiempos difíciles? Viviendo, en tercer lugar, decentemente, porque Cristo viene pronto. Viviendo decentemente porque Cristo viene pronto. Versículos 11, 12, 13 y 14. El 11 dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Cuando dice haced todo esto, es lo que acabo de decir, hacedlo. ¿Cuál es la razón? Conociendo que el tiempo, o sea, el tiempo donde Pablo estaba escribiendo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Es decir, pónganse moscas, despierten, porque esta realidad que estamos viviendo es una realidad muy complicada, como nuestro tiempo, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Cuando dice ahora la salvación está más cerca de nosotros, es una referencia a la segunda venida de Cristo, al final de estos tiempos. Si ya estaba cerca cuando Pablo escribe la carta a los romanos, más o menos alrededor de 55 antes o después de Cristo, perdón, en el siglo XXI estamos muchísimo más cerca de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir decentemente porque Cristo viene pronto. Versículo 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Es decir, ya los siglos, las generaciones ya han avanzado, ya han corrido demasiado tiempo, estamos cada vez más cerca. Esta noche ya está avanzada y cuando la noche avanza significa que el día está por empezar. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, conclusión, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Por tanto, deja de vivir mundanamente, deja de vivir por los deseos de la carne, vive de acuerdo a la luz, vive de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, vive de acuerdo al mensaje de salvación que Cristo nos dejó. En otras palabras, mira, verso 13, andemos decentemente, ¿no? En otras palabras, vive decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Es decir, todas estas que Pablo habla en Gálatas, que son los deseos de la carne, de esta carne pecaminosa, desecha todo eso. No en orgías, no borracheras, no promiscuidades sexuales, no lujurias, no pleitos, envidias, etc. Dejen de vivir en la oscuridad porque esas cosas son pecaminosas y son cosas que agradan al diablo, a Satanás. Y esas cosas ofenden la santidad de Dios. Verso 14. Antes bien, o sea, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo. Es decir,
Deja de hacer esas cosas y más bien vístete de Cristo. ¿Qué significa vestirte de Cristo? Vive como Cristo. Practica lo que Cristo te enseñó, lo que Cristo nos enseñó. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Lee la Biblia, estudia la Biblia. Lee lo que Dios nos dejó para vivir agradándole a Él y rechazando al diablo. Versículo 14. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Antes bien, vive cristianamente y deja de lado los deseos de la carne, porque son tiempos difíciles. Cada vez estamos más cerca. Cristo viene pronto y este tiempo está por terminar. Estamos 21 siglos más cerca de la segunda venida de Cristo. Si va a ser en 15 minutos, si va a ser de acá a 2 meses o de acá a 100 años más, yo no lo sé. Pero que estamos más cerca, estamos muchísimo más cerca de la segunda venida de Cristo que cuando Pablo escribió la carta a los romanos. Y por lo tanto tenemos que vivir decentemente, siendo luz y sal en un mundo tan complicado como el nuestro. ¿Cómo podemos concluir? Entonces, si queremos vivir, escucha bien, si queremos vivir cristianamente en tiempos complicados, en primer lugar debemos someternos a las autoridades que nos gobiernan, sea el presidente, sea los ministros, sean los congresistas, sea el alcalde, sea mi jefe, sea quien tenga autoridad sobre mí, tengo que someterme porque están puestas por Dios. En segundo lugar, si quiero vivir cristianamente en tiempos complicados, debo amar a los que me rodean, a mi prójimo. Debo amar a los que me rodean porque amándoles estoy cumpliendo la ley. Porque la ley se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En tercer lugar, ¿cómo vivir cristianamente en tiempos complicados? Viviendo decentemente, porque Cristo viene pronto. Tengo que vivir decentemente, haciendo las cosas que agradan a Dios, desechando todo lo pecaminoso, todos los deseos de la carne y vivir decentemente, porque Cristo viene pronto. La noche ya está pasando, el día se está acercando cuando Cristo venga por segunda vez a instaurar su reino. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje a nuestra vida diaria? En primer lugar, respeta a las autoridades puestas por Dios, quien quiera que sea. En segundo lugar, ama a tu prójimo como a ti mismo. No importa si no te cae bien, tienes que amarle. Y finalmente, vive decentemente, porque Cristo viene pronto y viene a instaurar su reino. Si Cristo llegara en 15 minutos o en 5 minutos, ¿cómo nos encontraría? Espero que viviendo decentemente. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gloria y honra en las cosas que hacemos. Así empezamos este sermón. Y gracias, Señor, por mostrarnos como cristianos cómo debemos vivir en tiempos tan complicados. Oramos, Señor, por el Perú, por la situación no solamente del tema del COVID, Señor, sino por la situación política, económica y social. Pon tu mano sobre nuestra nación que te ama, Señor. Desecha el pecado, Señor, de los corazones de cada persona y los que te hemos aceptado como Señor y Salvador, que vivamos de tal manera que la gente vea en nosotros tu rostro, Señor, para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros cada domingo a las 5 de la tarde. Es un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes. Esta prédica vamos a subirla también en nuestro canal de YouTube. Aquí está otra vez la dirección del canal. Te sugiero que lo revises, te suscribas para llegar a más de 100 suscriptores y poder tener un canal con un nombre menos complicado que el que aparece aquí. Que esta semana sea una semana donde podamos demostrar que cristianamente sabemos vivir en medio de tiempos como estos muy complicados. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo domingo donde vamos a estudiar
la carta del profeta Ageo para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga.